Luego de estar intercambiando correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas, el último fin de semana del mes de abril de este año acudimos a visitar una cámara subterránea. La persona que nos contactó es familiar del encargado del edificio. Antes de ingresar se nos pidió que no tomáramos fotografías o video, ya que el sitio que estábamos a punto de conocer tiene la entrada prohibida al público en general. Tras cruzar la puerta se encuentra un ancho corredor con barandales bajos. Su base está formada por rejas de hierro que permiten mirar hacia el fondo, hacia la cámara. El lugar del que te voy a contar esta noche forma parte de una red de distribución hidráulica. Cámaras como esta hay muchas en la ciudad, pero esta tiene una curiosa particularidad. Está habitada por una inexplicable presencia. Tengo entendido que aquí murió la persona que hacía el mismo trabajo que yo. Cayó desde lo alto, desde la parte superior del tanque. Estaba él solo cuando ocurrió, por lo tanto nadie lo vio, pero quedó entendido que al caer pasó a un lado del barandal del corredor en el que estamos parados, esquivó esas escaleras que bajan al sótano y se estrelló al fondo. Fácilmente son 20 metros de altura. Allá abajo hay un cilindro enorme. De hecho, desde aquí se puede ver que quedó un poco abollado. Ahí golpeó la cabeza del encargado. Se dice que fue un accidente, pero no es necesario levantar una investigación o mandar a llamar a los peritos para darse cuenta que solo existen dos posibles explicaciones. El hombre se lanzó al vacío o alguien lo empujó. Donde el tanque y el corredor de la entrada se juntan, hay unas escaleras de metal completamente verticales. Son fáciles de subir y difíciles de bajar, sin embargo, no fue de ahí desde donde se lanzó, desde donde cayó. Ese hombre tuvo que haber cruzado del otro lado del barandal, poner los pies en el borde, asirse con fuerza a los tubos de metal y luego saltar. En fin, no creo que sea él quien hace ruidos en la cámara. Déjame contarte que desde los primeros días en que comencé a laborar en este sitio, tuve experiencias que fueron de lo extraño y lo inexplicable hasta lo terrorífico y espantoso. Afuera del edificio hay una caseta que, al igual que la cámara, tiene una parte que pertenece a la superficie, pero también un par de niveles subterráneos. Ahí el ambiente es tranquilo aunque asfixiante, no entra luz por ningún lado y el foco que alumbraba la pieza cuando llegué era apenas de 20 watts. A mí nadie me había alertado de que en la cámara subterránea ocurrían raros acontecimientos, pero el entorno era inquietante, por lo que en la segunda semana llevé un perro pastor alemán para que me acompañara a hacer los rondines. Tan pronto abrí la puerta del edificio que conduce a la cámara, el perro se empezó a jalar para evitar que lo hiciera entrar. Se le erizó el lomo e intentó clavar las garras en el suelo. A la fuerza ingresamos los dos, pero no tuvo sentido hacerlo. El perro no se atrevía a dar paso más allá del portón. No servía como compañía y mucho menos para alertar o defender. Solo una noche lo llevé, después de eso me sentía aún más solo en ambas construcciones. Sin embargo, en una de ellas definitivamente no lo estaba. Una noche justo estaba terminando de cenar cuando sonó la alarma de un pequeño reloj.
Cada hora tengo que revisar niveles, checar los medidores, asegurarme de que todo esté funcionando a la perfección. Para ello, en un despertador programo alarmas que me mantienen despierto toda la noche y que suenan cada hora. Dejé el diminuto dormitorio, subí las escaleras, salí del módulo, me encontré como todas las noches con una solitaria, silenciosa y despejada explanada. En esa estación de planta solo labora una persona a la vez, luego acuden los técnicos o el ingeniero, pero nunca se quedan más de 5 minutos a menos que tengan que reparar algo. Te lo aclaro para que estés consciente de que no debería haber nunca nadie en alguno de estos lugares, porque incluso el acceso a la explanada está prohibido. Busqué las llaves para abrir las puertas del edificio, pero entonces me di cuenta de que había salido sin ellas. Volvería a la cabina y aprovecharía para encender las luces exteriores. Sin embargo, antes de regresar, algo llamó mi atención. Las puertas de la cámara estaban abiertas. Después de todo, no sería necesario tomarse la molestia de entrar al módulo y bajar al dormitorio. De camino, me puse a recordar si yo había dejado abierto. No me parecía posible, ya que siempre al salir incluso colocaba el cerrojo y doble llave. No entré pensando que hubiese alguien dentro, no obstante, al ingresar desde la parte alta del tanque, sentí una mirada que me hizo levantar la vista. Alcancé a ver que una persona se escondió de mí. Primero pregunté si era uno de los técnicos, pero nadie respondió. Después grité, le advertí que no podía estar ahí. Imaginando que pudiese ser un ladrón, lo único que se podía llevar era una caja de herramienta, lo demás no tenía valor alguno. En la cámara solamente existían gruesas tuberías, muebles viejos, paneles de control casi inservibles y pesados cilindros que se necesitaría un gran esfuerzo y ayuda de varios para sacar de ahí. Tras la segunda advertencia, caminé hacia el final del corredor, subí cuidadosamente la escalera y al llegar al tope del tanque, lo encontré vacío. Aún así terminé de ascender para tener desde lo alto la mejor vista de la cámara. No creas que no me asustó encontrar vacío el tanque. Así como lo puedes contemplar, no hay dónde esconderse u otro lugar por donde bajar. Sentía que me temblaban las piernas. Repentinamente escuché un golpe fuerte en el mero fondo, en donde se encuentran los tubos más gruesos. El ruido fue parecido al impacto de alguna herramienta contra una de las tuberías. Me asomé con medida y miré a través del espacio vacío. Lo que hubiese podido caer se encontraba a mis pies. Era una llave inglesa que extrañamente no solo no se encontraba en su lugar, no tenía por qué estar ahí. Con temor bajé hasta donde las escaleras lo permiten, más allá del corredor de enrejado, más allá de las válvulas. Me puse a buscar aquello que había caído, pero no encontré nada. Antes de salir, revisé mi reloj de pulsera para anotar la hora en la tabla. Entonces miré que solo habían pasado 35 minutos desde la última vez que estuve ahí. Regresé espantado a la cabina. Justo cuando comencé a bajar por la escalera hacia el dormitorio, sonó nuevamente el despertador. Me quedaba claro que no era yo quien estaba programando las alarmas para que sonaran en menos tiempo del necesario, antes de que se cumpliera una hora. Era como si alguien me estuviese llamando para que fuera a ver los tanques, pero ¿quién?
Esos primeros eventos aumentaron en frecuencia, casi siempre tenían que ver con metálicos golpes al fondo de la cámara, como si la herramienta cayera entre las tuberías y las válvulas, pero cuando te asomas no hay nada al fondo. Los objetos se encuentran en su lugar, a veces misteriosamente lejos de donde fueron colocados o muy cerca del borde. Tiempo después se empezó a hacer más evidente la presencia de una persona en las instalaciones. El edificio por dentro, además del corredor y el tanque al centro, tiene pasadizos que recorren los bordes de la construcción, interrumpidos por escaleras que bajan. Son estos pasadizos los que conducen a la parte subterránea de la cámara. Ahí también es donde se efectúan las mediciones, donde se operan las válvulas y las compuertas. La humedad se respira en el ambiente desde que se entra al edificio, pero es ahí abajo donde dicho olor pasa de ser fresco a sofocante. Podría decirse también que la vibra es más pesada allá abajo, pero más aún en la oscuridad y las profundidades donde solo quien acude a reparación tiene acceso. Podría bajar, pero nada tengo que hacer ahí. Además de peligroso, luce tenebroso ya que no hay luces que lo iluminen. A los 3 meses aproximadamente, al acudir al rondín y la rutina, me encontré con que los niveles inferiores de la cámara estaban completamente oscurecidos. Busqué los interruptores y los hallé bajados, contrario a como yo los había dejado. Por alguna razón me sentía más cómodo al tener siempre las lámparas encendidas y el lugar lleno de luz, aunque no estuviera yo ahí. Cuando subí la palanca, nada ocurrió. El lugar seguía en penumbras, pero además, por primera vez, vi una sombra humana completa. No era alguien asomándose del tanque, tampoco una rápida silueta pasando de un lado a otro por el rabillo del ojo, como anteriormente lo había captado. En donde terminan las escaleras del pasadizo y comienza el sitio donde se habían fundido las lámparas, encontré la silueta de un cuerpo humano. Estaba de pie, parado de frente, muy probablemente mirándome. Más que asustado, retrocedí un poco, eso sí, sin dejar de mirar, queriendo convencerme de que a lo mejor era un juego de sombras. Sin embargo, aquel sujeto se movió. Salí del edificio y lo cerré con llave, luego corrí al módulo, le llamé al ingeniero, le dije que había alguien en la cámara. Seguramente lo desperté, no obstante llegó en su camioneta en menos de media hora. Juntos fuimos a revisar. Antes de entrar me preguntó si yo había dejado mal cerradas las puertas o si había encontrado alguna ventana abierta. Dicho sea de paso, saltarse por una ventana era cosa complicada, pues los ventanales estaban muy altos y para entrar por ellos, además de tener que arrancar las protecciones de metal, se necesitaría una escalera. Vaya, era casi imposible meterse por otro sitio que no fuera la puerta de entrada. Al ingresar, mi compañero recalcó que ni él mismo tenía llaves del edificio, por lo que una vez más me preguntó si no había dejado la puerta abierta. Lo primero que noté al caminar por el corredor principal era que ya no había luces apagadas. El fondo de la cámara se veía bastante bien iluminado. Cuando cerré el portón, el ingeniero me pidió que le pusiera llave. Me mandó por un lado del pasadizo y él se fue por otro, no sin antes tomar un tubo que se encontraba recargado en la pared a manera de arma de defensa. A medio recorrido, el ingeniero me gritó desde el otro lado del edificio. Corrí despavorido, pensando en que había encontrado al intruso. Mientras me acercaba a él, le vi la furia en el rostro. Ya que no encontró a nadie en todo el sótano, me empezó a regañar y a levantar serios cuestionamientos.
Bajo su punto de vista, tenía razón en estar molesto. Las 4 válvulas estaban cerradas, los niveles estaban por los cielos, las máquinas habían empezado a provocar un ruido que nunca antes había escuchado, como si fueran a reventar. Según me dijo él, minutos más y probablemente el tanque se hubiera desbordado. Me recordó que ese era precisamente el trabajo para el que estaba contratado. A 4 brazos abrimos cada válvula. Yo no tenía manera de comprobar que no había sido yo quien las había cerrado, muy a pesar de que no era nada fácil hacerlo por uno mismo y porque no existían razones lógicas para que yo lo hiciera. Si hubiéramos encontrado un intruso, tal vez hubiera tenido excusa. Esa noche me levantó un reporte y la mañana siguiente me mandaron a llamar del área central. En las oficinas centrales me esperaba el director. No tuve valor para explicarle lo de las apariciones, lo de los ruidos y las presencias. Eso me hubiera convertido en un loco y probablemente me hubiera costado la chamba. Lo que sí les dije era que las válvulas se habían cerrado solas. No sé si el compañero fallecido les habría contado lo mismo. El caso es que me dijeron que sí tenían conocimiento de eso, pero que seguramente se debía a la cantidad de años que tenía el sistema y las tuberías. No me justificaron, me volvieron a decir que aunque se cerraran solas, mi trabajo era vigilarlas. Con el transcurso de los días, o más bien de las noches, se fue haciendo común el hecho de que algo o alguien le movía a los aparatos. Yo ya casi no pasaba tiempo en el módulo. Para tal efecto, me instalé una mesa dentro del edificio. Una de las cosas que más me dan miedo es pensar que lo mismo que le había pasado al anterior encargado me pudiese pasar a mí. Y ¿sabes qué? Él no usaba el módulo. Antes de morir, aquel compañero tenía su escritorio dentro del edificio. A veces pienso que me contrataron para deshacer todo eso que se hace solo, para cuidar al fantasma, a la persona, al ente que vive hasta el fondo o que se esconde hasta el fondo de la cámara. Esta persona nos invitó a presenciar lo que él mismo describe como una prueba de que lo que dice es real. Asegura que si le hace preguntas, el fantasma responde golpeando las tuberías del fondo, las que están donde solo los técnicos y el ingeniero tienen acceso. Lo intentamos varias veces, desafortunadamente no pudimos escuchar nada. Tal parece que solo ocurre cuando el encargado se encuentra a solas. Quédate pendiente, ya que prometió enviarnos pruebas. Antes de despedirnos, agradecemos a Verónica Velarde por su apoyo en la producción de este video, además de también, en su cumpleaños, felicitar a Abel Rivera. Nos escuchamos pronto. No olvides dejar tu like o suscribirte en caso de que no lo hayas hecho antes. Alguien te observa en la oscuridad.